Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video. Estamos continuando el mini tutorial de Excel básico. El tema lo estoy llamando fórmulas y funciones de Excel. Bueno, para empezar, nos vamos a ir a nuestra carpetita con ayuda de tu tecla de Windows más E. Abrimos el explorador de archivos, nos vamos a la unidad donde tenemos nuestro archivito. En mi caso yo lo tengo en esta ruta, aprendiendo Excel básico. Nos vamos a video 3, funciones y fórmulas y funciones de Excel. En el video anterior, que fueron celdas de Excel, tenemos un libro que lo llamamos de igual manera. El día de hoy lo estoy copiando y pegando con la misma el mismo texto del tema, fórmulas y funciones de Excel. Este archivo lo vamos a abrir y antes que nada vamos a ver algunos aspectos del área de trabajo. En la parte baja o barra de propiedades le llaman, aquí le vas a dar un clic derecho y aquí te va a mostrar lo que es una lista desplegable, la cual tú debes de marcar lo que es mínimo y máximo. Marcamos mínimo, máximo, el recuento también, promedio, suma, que son unos funciones que se van a ejecutar con el simple hecho de seleccionar cierta celda, rango de ciertas celdas. Un rango de ciertas celdas es un ejemplo, cuando tú seleccionas de la D2 a la D5. En la parte de la barra de fórmulas vas a estar observando que automáticamente te jala lo que es el promedio de celdas seleccionadas, el recuento de las celdas que sí tienen datos, el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ok? Se puede decir que estos datos lo arroja mediante una función llamada promedio, llamada contar, llamada mínimo y máximo. ¿Ok? Las funciones son predeterminadas por el mismo aplicación de Excel. Ustedes, si van a la lista de fórmulas o pestaña fórmulas, aquí la tenemos, van a encontrar una biblioteca de funciones donde ustedes pueden ir checando en una lista desplegable lo que es autosuma, promedio, contar, máximo y mínimo. Estas funciones y más funciones las puedes ir checando aquí. Cuando tú no seleccionas, sino pasas el puntero sobre una de ellas, te aparece una ayuda, ¿sí? Lo que es suma, la función suma recibe un número 1, coma, número 2, coma, y puede recibir tantos números que le sea posible, los que tú tengas que ingresar. O si son celdas, puedes sumar celdas. Promedio de igual manera, el promedio de un número, de otro número, pero siempre seguido de una coma y dentro de los paréntesis, ¿vale? Esas son las funciones. Hay funciones de uso reciente que normalmente utilizamos de forma continua, funciones financieras que realmente pues no me he metido a detalle. Las lógicas, esas esas son funciones un poquito más complejas cuando realizas funciones anidadas, funciones de texto, funciones de hora, funciones de búsqueda, funciones de matemáticas, trigonometría y más funciones. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente.
y explicar antes que nada que en la columna F nosotros habíamos realizado una fórmula. Esto se llama fórmula, ¿sí? Ok, si nosotros aquí le vamos a acercar, una fórmula o función siempre va a empezar con el signo igual. Cuando estés en una tecla, tú vas a teclear el signo igual y posteriormente vas a poder realizar lo que es una fórmula o una función predeterminada, como anteriormente lo expliqué. Estamos observando lleva una celda, está direccionada a la celda D2, la D2 que es que son 50 pesos, más, y abrimos un paréntesis. Los paréntesis, todo lo que se encuentra dentro de un paréntesis se tiene que hacer antes de realizar otra operación. Por eso yo primero quiero realizar una operación y posteriormente quiero que se lo sume al D2. Entonces sería más D2, que de igual manera llamamos lo que es el D2 por, este es el signo por, lo estamos multiplicando por la celda E2, que sería esta, el 16%. Lo que estamos haciendo aquí dentro de los paréntesis es multiplicar 50 por punto 16 y nos va a arrojar una cantidad que es 8. Ese 8 lo va a sumar a los 50 y te va a dar como resultado 58. Bueno, esa es una fórmula. Ahora, una función, si nosotros seleccionamos de la celda D2 a D5, que estamos en este momento seleccionando un rango. Un rango se describe de la siguiente manera. Es igual a D2 hasta, cuando ingresamos este signo de 2 puntos, le estamos refiriendo que estamos realizando una selección de rango hasta la E5. En automático se selecciona lo que es ese rango, y si tú lo quieres cambiar hasta la E5, podrán observar cómo se visualiza el sombreado de la selección que estamos ingresando. Si nosotros colocamos hasta la M6, van a poder observar cómo este rango, entre tú modifiques esta celda, va a estar más larga lo que es la selección de las celdas, ¿vale? Bueno, eso es un rango. Ahora vamos a explicar. Cuando nosotros seleccionamos de la celda D2 a la D5, estamos mirando en la barra de fórmulas diferentes funciones que se están realizando detrás del programa, pero te lo está indicando ya el resultado aquí. Estas funciones las podemos hacer manuales en una celda. Por ejemplo, vamos a checar, aquí estamos promedio, recuento, mínimo, máximo y suma. Ok, vamos a colocarlos aquí, promedio, recuento, máximo, mínimo y suma. Ok, delante de esto vamos a realizar lo que es la función. Vamos a realizar la función promedio. Ustedes pueden colocar aquí el cursor y aquí seguidamente teclear igual, o pueden colocar el cursor aquí y irte a la barra de fórmulas y darle clic, ¿vale?
Bueno, como ustedes se acomoden mejor, nosotros vamos a escribir el signo igual, promedio. Si ustedes teclean las primeras letras de la función, van a observar una lista desplegable de lo que ustedes podrían hacer con esas dos primeras letras para que se les arroje las distintas funciones que tiene Excel parecidas a las primeras dos letras. Por ejemplo, aquí está precio, precio descuento, precio irregular, probabilidad, producto, promedio. La que estamos buscando es promedio, ¿ok? Y como les indicaba, aquí nos está pidiendo parámetros. Estos son parámetros. El parámetro número 1, nosotros le vamos a ingresar el D2 o seleccionamos D2. Seguidamente oprimimos la tecla coma y vamos a seleccionar otra celda. ¿Ok? Cerramos paréntesis y ahí lo estamos haciendo mal porque estamos requiriendo el promedio de la celda D2 y la celda D5. Acuérdense que anteriormente yo les comentaba que para hacer un rango necesitan el signo 2 puntos. En este caso se va a realizar un promedio del total de la celda 2 con el total, con la suma de la celda D5, que serían 135. El promedio de 135 serían 62.5 o 67.5. Vamos a verlo. Le damos enter. 67.5. ¿Por qué? Porque estamos realizando el promedio de la D2 y la D5. Si ustedes seleccionan la celda D2 y sin soltar oprimes la tecla control y seleccionas la celda D5, vas a mirar, observar en la parte de barra de estado lo que es el promedio y te va a indicar que es lo mismo, ¿vale? Pero por ahora vamos a realizarlo de forma de rango, ¿vale? Entonces le borramos la coma y la sustituimos por los 2 puntos. Entonces, como pueden observar, si nosotros seleccionamos ese rango, nos está arrojando el mismo resultado de promedio porque esto es una función, la función promedio. Ok, función. Si a ustedes les pasa eso de lo que observaron, solo tienen que presionar la tecla escape, ¿vale? Porque en algunos casos cuando tú estás dentro de una función, si tú estás por ejemplo aquí, seleccionas una celda, pues automáticamente la celda se inserta en la función que tienes, ¿sale? Bueno, lo vamos a dejar así. Vamos con la siguiente función que se llama el recuento. El recuento es cuántos celdas con datos tengo en este rango. Entonces ustedes tienen que ingresar el signo igual y tienes que tomar o seleccionar el rango de la D2 a la D5. Pero antes que eso tienes que llamar la función, lo cual no lo estoy haciendo. Entonces yo después de igual le voy a llamar a la función contar y después voy a abrir paréntesis y voy a colocar el rango que es de la D2 hasta D5 y voilà, ya automáticamente me está dando el resultado a como se me visualiza en la barra de estado, ¿vale? Que son 4. Si yo borro en esta celda un dato, se van a dar cuenta que en recuento
va a disminuir, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene dato una de las celdas que está dentro del rango. ¿Ok? Para volverlo es con el control Z o deshacer, que está en la parte superior izquierda de su pantalla. ¿Vale? Bueno, ya haciendo eso nos vamos con la siguiente función, que es máximo. Para hacer esta función debemos de ingresar el signo igual y después llamar a la función max, que es máximo. ¿Vale? Y de igual manera le damos los datos que necesitamos, los datos o el parámetro, se puede decir, que nos está solicitando la misma función, que puede ser un dato o más datos o un rango o más rangos. ¿Ok? Bueno, digamos son 4500, vamos a verificarlo. El máximo es 4500 y 4500. Ahora vamos con la función mínimo. Mínimo, abrimos el paréntesis y le damos en el rango que debemos seleccionar, que es de la D2 a la D5. Cerramos los paréntesis y enter. De igual manera corroboramos el dato que sean 50 el mínimo y mínimo 50. Ok, ahora la suma. Ingresamos el signo igual, luego la función que se llama suma, abrimos paréntesis y aquí puedes darle uno por uno, por ejemplo de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Vale? Y si están viendo es lo mismo, 5020, 5020. Bueno, para no hacer todo esto de estar escribiendo la celda de cada de ese rango, lo más fácil sería borrar D3, borrar D4 y los signos que están entre D2, D5 y colocarlo lo que son los dos puntos, que es lo mismo. ¿Sale? De igual manera aquí, si tú no quieres escribir este rango, lo puedes hacer de 2, de 3, de 4, de 5 y así vas a seleccionar las celdas donde tú requieras extraer el máximo de esos datos. ¿Okay? Eso es una función que ya está predeterminada por el programa de Excel. Son muchísimas porque estas se van ocupando para fórmulas independientes, fórmulas que por ejemplo puedes estar anidando y llegar al resultado deseado. Son muchísimas las funciones. Yo creo que estas funciones las voy a explicar en una nueva lista de producción en este canal, para que ustedes, cuando necesiten alguna ayuda con respecto a alguna función, pues puedan mirar algún ejemplo, o pueden irse a Google y darle fórmula X de Excel y seguidamente se les va a abrir los resultados y podrán comprobar que realmente cómo puede esta función servirles a sus fórmulas que ustedes realicen en sus reportes diarios. Por último, la fórmula, acuérdense que una fórmula es personalizada, como en este ejemplo lo hicimos en el video anterior, que fue el total. Primero, como ya lo habíamos explicado, para poder sumar lo que es el 16% del precio más el precio para dar el total del precio. ¿Ok? Eso sería una fórmula. Ahora bien, debemos de saber siempre que en una fórmula
cuando estamos dentro de los paréntesis, nos pide parámetros o criterios, ¿vale? Hay fórmulas un poquito más avanzadas que no las quiero explicar en este momento. Sí, solamente para poner un ejemplo lo voy a colocar. Promedio, puntos y punto conjunto. Ok, si abrimos paréntesis, tenemos un rango de promedio. Aquí nos está diciendo que debemos elegir un rango para realizar un promedio, ¿sale? Y en este otro parámetro nos está solicitando un rango de criterios 1 y un criterio 1. En pocas palabras te está pidiendo 3 parámetros, pero puedes realizar con otros 3 parámetros que serían otros 6 parámetros, ¿vale? Perdón, otros 2 parámetros, porque puede ser rango criterios 2, criterios 2. Aquí cuando no te esté pidiendo el rango promedio 1, eso quiere decir que solamente va a ser un rango promedio. Pero en este caso el parámetro 2 te está refiriendo que es rango criterios 1 y que puede ser rango criterios 2, rango criterios 3, los rangos criterios que tú necesites para realizar esa función, como también en el parámetro 3 que es criterio 1, criterio 2 y siempre consecutivamente, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres aquí realizar con más rangos criterios y más criterios, tienes que seguir la nomenclatura de aquí. Seguido de esto sería rango criterio 2, criterio 2 y así continuamente. Bueno, ese es solo como un ejemplo de lo que se te está solicitando. En otros casos, las funciones te van a pedir diferentes tipos de datos. Los tipos de datos pueden ser cadena de texto. Por ejemplo, en esta función que puedo colocar aquí texto, me está pidiendo un valor y un tipo de dato formato, ¿vale? Un valor. Por ejemplo, yo si le doy un valor 1550 y quiero convertirlo en un formato de valor, puede ser una fecha o X, ¿no? Dependiendo del formato que yo necesite de este valor. A veces lo hacen esto para realizar solamente un formato personalizado. Por ejemplo, si yo coloco el valor 1 y coloco la coma y el formato, pues lo voy a colocar entre comillas, que sería el día. Perdón, es el DD. Día. Que es el día, es domingo. ¿Vale? Si yo le pongo año, 1900. Si yo le coloco mes, es el mes 01. Y si le coloco 3M, me va a dar enero. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de formatos, los que les estaba comentando, y siempre entre comillas. Bueno, ese es un ejemplo de otro tipo de dato. Bueno, es muy extenso las funciones que contiene este programa de Excel, pero como les dije, en un nuevo lista de reproducción se los haré saber con detalle. Por lo pronto le dejamos hasta aquí y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención.